nos visita Alicia Atienza, quien nos va seguramente a deleitar en este subciclo que está relacionado con Cariátides, acerca de un título que a mí me encantó, ¿no? Héroes en hojotas, y justamente son, es decir, las impresiones del magnífico Roberto Fontana Rosa acerca del Homero, justamente de Fontana Rosa. Así que para mí es un gusto y un honor, y por supuesto que la recibimos con este fuerte aplauso. La presentación formal la va a hacer Jerónimo Brignone. Jerry, por favor. Muchas gracias, doctor Yermoli. Voy a ser cortito, como dice la profesora Atienza. Y aparte, bueno, ya estamos en la tercera conferencia del ciclo, así que ya saben de qué trata esto. Dentro del pequeño ciclo de Grecia de Cariátide, este año se lo estamos dedicando a Homero, con 4 docentes que, dicho sea de paso, sienten investigadores y docentes una pasión particular por este pensador, por este autor, si es que existió, porque no sabemos. Y el ciclo se llama Repensando a Homero. Si recuerdan, la primera conferencia del doctor Bustos hizo una gran introducción, además de ahondar en ciertos temas específicos, y las 3 conferencias siguientes hacen honor, digamos, o pretenden reflejar el título del ciclo, que es Repensando a Homero, hoy repensándolo en términos de una reversión o una nueva mirada de este autor, de este humorista gráfico e intelectual argentino tan conocido, y que tiene que ver con una de las áreas de trabajo e investigación de la disertante, la profesora Alicia Atienza. La profesora Alicia Atienza es formada en la Universidad Nacional de La Plata y egresada de la Universidad Nacional del Sur, donde hizo todo un trayecto importante, y desde hace años se desempeña en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el área de posgrado, siempre dentro del área de letras clásicas. Y yo diría más específicamente de lo griego, ¿no? Es así, sí, de lo griego. Y en esta línea, una de sus líneas de trabajo, de investigación, es las recreaciones que se han ido dando de las temáticas, digamos, de la cultura clásica a lo largo de la historia, en diversos estilos, literarios, pictóricos, etc. Hoy vamos a tener uno justamente literario pictórico, porque estamos hablando de humor gráfico, y esta recreación tiene el doble interés de ser totalmente vernácula para nosotros, ¿sí? O sea, de que nos va a hablar de algo muy cercano. Así que bueno, sin más, de parte de Cariátide, le agradezco muchísimo a la profesora Atienza su participación por primera vez en este ciclo, y también a ustedes su atención. Gracias. Antes de empezar, no sé si se me escucha. ¿Se escucha? ¿Allá? ¿Sí? Yo, perdón, voy a intentarlo, si no, voy a hacer 2 aclaraciones. Primero, yo sé que usted estaba contento por lo de los clásicos, o sea, River Roca, etcétera, etcétera, pero no ese es el tema. Así que bueno, esa es una. Y otra, Jerry, que yo laburé no en la Universidad del Sur, sino en la Universidad de la Patagonia Austral, que es bastante, unos 2000 kilómetros más abajo de Bahía Blanca, ¿no? Así que, bueno, salvo esas 2 cosas, hoy me siento muy extraña, porque digo, mi tema es un tema de humor, y el humor es un fenómeno que requiere un conocimiento previo de lo que se está humorizando, por así decir. Entonces, para que el humor cause efecto, uno tiene que conocer cuál es la base de donde viene el discurso o el texto, y encima tiene que captar en la viñeta o donde sea la situación humorística que en este caso Roberto Fontana Rosa nos va a proponer. Entonces, es un desafío. Si ustedes no entienden, me levantan la mano y me dicen de qué está hablando, porque realmente
como habla, yo voy a tomar solo de este texto que es Los clásicos según Fontana Rosa, en el cual Fontana Rosa, esto fue editado por Ediciones de la Flor, como se ve acá abajo, junto con otros textos, Moby Dick, Otelo, la Ilíada y la Odisea, que son los que a mí me gusta trabajar por mi especialización en griego, ¿no? En la cultura griega. Entonces, este texto fue publicado en el 80, por primera vez en forma de libro, y desde entrada, con toda la honestidad que caracteriza a Fontana Rosa, el autor hace unos agradecimientos que cuando uno analiza la forma de los textos sería el paratexto, ¿no? Un paratexto de estas historietas es cómo agradece Fontana Rosa a quienes. Al primero agradece la colaboración, como si él no estuviera trabajando solo. Pero ¿con quién está trabajando si no está trabajando solo? Bueno, con Melville, Stevenson, Walter Scott, Defoe, Shakespeare, Miguel de Cervantes, Beecher Stowe y otros, ¿no? Entre esos otros nosotros vamos a centrarnos, por supuesto, en Homero, y agradece, fíjense, ya desde los agradecimientos está la puya, el chiste, ¿no? La inestimable, invalorable, involuntaria ayuda de todos estos autores. Y la ayuda obviamente que es involuntaria porque están todos, si es que existieron, como dijo Jerry y Homero, bien muertos. Entonces no hay manera de que hayan colaborado en su obra, ¿no? Pero esto plantea un fenómeno que en literatura y en todas las artes hoy se trabaja mucho, que es el fenómeno de que un texto nunca es un texto inventado y creado desde la nada. Todos los textos son respuesta a lecturas sobre la cultura. Entonces, Fontana Rosa, a pesar de que dice que nunca leyó la Ilíada, y ahora vamos a ver lo bien que la leyó, lee la Ilíada y responde a la Ilíada con un chiste. Entonces, ese fenómeno se llama intertextualidad. Hay un texto antiguo, arcaico, que viene de miles de años atrás, antes de Cristo, y que se repone en Grecia alrededor del siglo 8, 6, 7, ahí todo el mundo discute, no importa, pero que es de procedencia oral y que constituye la base, el fundamento, lo primero de lo que después se convirtió en el canon de la literatura occidental. Entonces, fíjense, este bichito que... A ver, el bichito, ¿por qué no? Porque no se señala. El bichito este es Pegaso, que es justamente un caballo alado, que está relacionado con la inspiración poética. Y entonces yo lo puse ahí porque pensé, justamente lo que hace Fontana Rosa, lee textos antiguos que le encantan y se inspira con la intervención de Pegaso, vamos a decir, para escribir su propia versión, en este caso humorística, de la historia. Entonces, vamos a seguir porque si no ya me veo... elige para su versión lo que es su especialidad, que es un género totalmente diferente de los cantos épicos de Homero, que se recitaban en el pueblo, rodeado en la plaza o en un palacio, con el auditorio en silencio y con música, o sea, eran cantos musicalizados o recitados después. Entonces, Fontana Rosa es historietista, elige un nuevo soporte que es la historieta, que es un género de la literatura de masas. Y yo creo que en eso está copado que haya elegido a Homero, que en su época era arte de masa, porque lo escuchaba todo el mundo. Es decir, no era lo que es para nosotros Homero, que nadie lo lee, salvo lo que nos especializamos, sino que en ese momento el pueblo entero escuchaba a Homero y encima año tras año. Fiesta, recitación de Homero, fiesta, recitación de Homero, algo así como el 9 de julio, pero con recitación y cantos y concursos. Entonces, la historieta es un género de la literatura de masas que fue bastante menospreciado.
durante los años 40 y 50, eran, según dice Oscar Stanger, que estudia mucho la historieta, eran como aburridas, a lo sumo llegaban a ser adaptaciones de novelas o cosas por el estilo. En cambio, en los años 60, la historieta tuvo una buena oportunidad, que fue, apareció la tele se hizo cargo del entretenimiento masivo y la historieta se pudo independizar. Y entonces, en ese momento, en los 60, se volvió la historieta un objeto de cuestionamientos objeto de cuestionamientos ideológicos, es decir, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es el mensaje que transmitimos? ¿No es esto un texto para chicos ya? Fíjense, conquista al lector adulto, empiezan a ser historietas que interesan a los adultos, y el autor se presenta a sí mismo como artista, que es lo que hace Roberto Fontana Rosa, no solo en la historieta, sino también en la gran literatura que escribe. Entonces, que a partir de ahí, esto sucedió, este fenómeno, y gracias a la aparición de otros medios masivos de entretenimiento, la historieta se generó como género con pretensiones, diría yo. Y esas pretensiones lo tuvieron siempre en tensión entre lo que es intelectual, o sea, por ejemplo, en el caso de lo que estamos trabajando nosotros, hacer una historieta sobre Homero y quererla hacer bien implica un grado de intelectualización que no sale de una historieta común de las que se difundían popularmente los años anteriores. Y eso es lucha con la popularidad, porque tampoco es cuestión de quedarse encerrado en una revista de historietas que no lean nada más que los iniciados, porque entonces ahí ya deja de ser un género de masa, que es realmente lo que la historieta siempre quiso ser. Lo mismo entonces, del mismo modo, la tensión entre lo que se llama alta cultura y la cultura popular estuvo siempre en ese juego que ustedes van a ver ahora, que vamos a ver juntos, en la historieta de Fontana Rosa. A eso se añade que el soporte que nos proporciona la historieta es una mezcla, un híbrido entre un lenguaje, que es un lenguaje icónico, como dice acá, y como ustedes ven en las dos representaciones, que por adornar y reírme sola, coloqué acá, puede ser Aquiles o cualquiera de los soldados griegos, y aquel es el renegado, Inodoro, que es una de las primeras historietas famosísimas del autor. Y fíjense cómo, entonces, lo iconográfico, este héroe griego, en hojotas, digamos, se pregunta, lo mandan, dice, vamos que tenemos que hacer una celebración, y el tipo agarra y dice, ¿y dónde consigo cordero a esta hora? Y ese ¿dónde consigo cordero a esta hora? Pertenece al registro coloquial, que entonces, un héroe hablando, ¿y dónde consigo cordero? Como si estuviera el supermercado abierto a la vuelta, produce un choque que en realidad es el efecto de humor, ¿no? Bueno, aquí en Gaucho lo dejamos, pero yo quería verlo revisitado también, de paso a Inodoro. Estos términos los escribí, pero ni los lean, pero los que más me interesan son los dos de arriba, que son una idea fundamental en las investigaciones actuales, que son las ideas de que un texto tiene siempre con otros relaciones de intertextualidad. Al no estar solo el texto, al salir de una respuesta y estar rodeado de otros textos, el texto tiene relaciones intertextuales y también transtextuales, es decir, se trasciende a sí mismo. Un texto, bueno, es como nosotros somos textos también, y no nos podemos concebir si no tenemos relaciones con otros, o si no nos interrelacionamos. Un texto es exactamente lo mismo. Todas estas, ven nombres que hay después, inter, para, meta, esto es muy cómico, es bien jerga académica. Entonces lo voy a dejar y voy a retomar, por ejemplo, la palabra parodia, que sí me interesa, porque parodia es la especialidad de Fontana Rosa. Y la parodia es tomar un texto, digamos, que llaman hipotexto, porque está el que está abajo, está en la base, y convertirlo en otro texto que se llama hipertexto, porque es el que sale de ahí, y entonces
pero hacerlo de un modo que deforma, transforma el texto original para transvalorizarlo, es decir, hacerle decir otras cosas que el texto, el hipotexto inicial no podía decir, porque el hipotexto es de otro momento. Y cada texto dice lo que puede decir en su momento, como nosotros, igual. Entonces, la parodia es una manera de transformación o una caricatura gráfica en el caso de la historieta, o una imitación de la Ilíada y la Odisea, o no una adaptación, que es lo que se hacía antes. Mucha adaptación y poca parodia. Ahora vamos a pasar, bueno, esto tampoco, de esto me voy a quedar solo con la figurita, porque acá hay una especialista en arte y no la voy a dejar pasar. Yo digo, si dos cosas, para transformar el texto, uno tiene que elegir, primero, o darse cuenta o construirse en la cabeza qué género es el que uno va a parodiar, digamos, ¿no? Entonces, si el género es el Martín Fierro, la gauchesca en general, el texto, ese sería el hipotexto, ¿no? La transformación se hace sobre el género gauchesco de la literatura argentina. Si uno lo que va a parodiar es el policial negro norteamericano, entonces tiene que tener en claro cómo es el detective, cuáles son los rasgos principales de ese género. Es decir, se construye en la cabeza un modelo, de lo cual va a salir el hipertexto, que va a ser una transformación de ese texto inicial. Y por último, por ejemplo, en el cómic, nombro esto porque Fontana Rosa trabajó justamente estos cuatro géneros, parodiándolos con humor crítico y satírico, y trabajó el cómic, por ejemplo, el que más conocíamos tradicionalmente, el cómic norteamericano, Superman. Y ahora vamos a ver cómo lo transforman, es el menos conocido de sus transformaciones. Y por último, tomó en este librito que vimos, los clásicos según Fontana Rosa, tomó los libros del canon occidental. Canon significa modelo, entonces eligió al azar, como hace Borges cuando dice los textos del canon son que hay que leer son estos, la tradición para un escritor argentino es tal o cual. Bueno, Fontana Rosa se atribuye ese poder, ¿se acuerdan del título? Los clásicos según Fontana Rosa, los clásicos según Borges. Y yo no pude dejar de pensar el Evangelio según San Mateo. Bueno, son, según el autor, el texto que se cuenta es diferente. Bueno, entonces tenemos que tener un modelo de género, o gauchesca, o policial norteamericano negro, o cómic, o textos del canon, cualquiera que sea, que puede engendrar 1000 versiones. Por ejemplo, la película Troya, pasada de soporte, es una transformación de un texto del canon occidental, que es otra vez la Ilíada, y todavía no, vamos a ver si se anima con la Odisea. Entonces, pero además de eso, entonces se pueden generar miles de versiones, como las hay en la tradición. Además de eso, para imitar en profundidad un texto, es decir, transformándolo, se necesita un dominio, por lo menos parcial, de las características que uno eligió para la imitación. Y en el caso por eso le pusimos el título, héroes en hojotas, porque en realidad los sujetos parodiados en esta obra básicamente son los héroes de la épica griega. Y entonces yo puse las figuritas, primero aquella que sale derecho, si encuentro, esta es de la historieta, obviamente. Y esta es de un vaso micénico del siglo XIII a.C. Entonces yo, que la conocía de antes, digo, yo no puedo suponer que Fontana Rosa fuera especialista en iconografía griega, ni que hubiera cursado arte antiguo con la profesora, ni nada por el estilo. Pero qué casualidad, ¿no? O sea, qué casualidad cultural, qué contacto cultural representar a los griegos en historietas así y están representados en el siglo XIII, o sea, en 1200 antes de Cristo, en Micenas se encontró este vaso, es uno de los más antiguos encontrados, y que está todo rodeado, alrededor de un vaso de cerámica, ¿no? Todo rodeado, en las tumbas de Agamenón y Clitemnestra, en Micenas, todo rodeado de una guarda de guerreros griegos, ¿no? Que
obviamente debe ser tender a eso, porque Fontana Rosa, sé que no era especialista en iconografía, así que seguramente le sonaba conocido de otro lado. Entonces, recorrimos muy rápidamente lo que hizo las principales obras de Fontana Rosa en esta actitud transformadora. Primero eligió variados estereotipos narrativos, como decíamos. El primero y el súper archifamoso es Inodoro. El Inodoro que salió en Hortensia en 1972. Años de Hortensia, años de Satiricón, años de mucha bulla y de mucha sátira y de mucha crítica, y entonces le hace una burla cariñosa, como son los clásicos según Fontana Rosa, una burla homenaje, una sátira homenaje a la gauchesca argentina a través de este personaje tan famoso que, si lo desvestimos un poco, termina siendo un héroe griego de lo que vamos a ver en la historieta, ¿no es cierto? Esta Mendieta, el perro de Inodoro, y encontrarse cultura Mendieta. Entonces, bueno, yo digo, eso estamos haciendo ahora, y una cosa que me gustó mucho es esta viñeta, en particular la chiquitita, ¿dónde está? Este Fontana Rosa, ven que es un autorretrato del negro. Bueno, este Fontana Rosa se está peleando con Inodoro, porque Inodoro no está de acuerdo con lo que está haciendo en la historieta. Es decir, mete el personaje de la historieta para discutir con el autor a ver para dónde tiene que seguir. Bueno, sigo porque si no me llevo ni a la décima parte. El otro acierto realmente jugoso fue Boogie el Aceitoso, que se va para el policial negro norteamericano. ¿No es cierto, Nora? Bien. Y yo elegí estas tres viñetas, remarcar lo siguiente. Boogie, que es el personaje central, dice: oye muchacho, ya hace casi 20 años que trabajo en 20 años. Bueno, 20 años son lo que tardó Odiseo trabajando en la guerra y en los viajes hasta volver a su patria, que se llamaba Ítaca, y a los brazos de su amadísima Penélope, a quien supongo que sí han oído nombrar todos, ¿no? Entonces, me pareció interesante por eso, y además porque es característico del modelo de literatura negra, de policial negro que le eligió. Y después que es de Tarantino directamente, y que tenemos, bueno, la violencia más explícita en esta viñeta. También me hace acordar ¿cuál era ese que con el sable hace la pared? Gitano, que deja una mancha así roja en la pared, en una pantalla japonesa. Me hace acordar mucho a eso. Bueno, pero voy a marcar, por estar en el hospital de clínica, Satoichi. Gracias, Satoichi. Me encanta eso, porque esa mezcla de delicadeza y crueldad terrible que tienen ciertos japoneses. Remarqué una, sin embargo, y bueno, es obvio por qué la remarqué, porque tiene una referencia médica. Entonces, si hay penicilina, hay facultad de medicina, etcétera, etcétera, y además porque la frase, yo no creo ni en la penicilina, habla del carácter, exactamente del centro del carácter de este descreído y aceitoso personaje, que es Boogie, ¿no? Entonces me pareció que traerlo acá estaba bueno. La siguiente, que es la menos conocida, convierte a Superman en Sperman. Esto ya no salió como los otros dos en el 72, sino más adelante, y duró muy poco porque Fontana Rosa estaba trabajando a la vez con Inodoro y con Boogie, y no le daban cuero para también seguir a la par con Sperman, que se publicó en Fierro y no en Hortensia ni en Satiricón, y que duró poco porque, bueno, parece que ser el hombre del sexo de hierro no es fácil. Entonces lo abandonó y siguió adelante con los demás. Lo que nosotros notamos en la historieta que vamos a leer, bueno, no importa ahora, en la historieta que vamos a leer es algunas características del dibujo de Fontana Rosa, que, por ejemplo, un estilo blanco y puro, blanco y negro. Ven que no hay color, no hay florituras, es un dibujo muy puro en blanco y negro.
el trazo es fino, en apariencia desprolijo, y la puesta en página, como dicen los historietistas, es audaz, porque él, por ejemplo, no hace cuadros. Fíjense, este que es un griego, pero podría ser un pirata, podría ser un gaucho, díganme si no. O sea, cómo el autor, el dibujante, se autorreferencia, o sea, hace referencias a sus otras obras de él que no están acá. Entonces, pero acá es un griego, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que es un griego que intercala un pequeño, como dice acá, un pequeño pasaje narrativo. Y lo que cuenta es, cuando llega ya a su casa, le dice a Penélope: luengas son mis aflicciones desde que dejara la bien murada Troya. ¿Esto qué quiere decir? Que Odiseo es Ulises, o Odiseo, como lo quieran llamar, está volviendo y está empezando a contar todas las aflicciones, los dolores de la guerra, que del regreso, desde que dejara, y ahí la bien murada Troya es una frase que saca derecho de Homero. Él dice que lo leyó en Villiquen a la Ilíada. Yo no creo eso, porque los epítetos homéricos están por todos lados en la historieta. Entonces, es una puesta en página audaz porque desenmarca los cuadros, porque narra pequeños pasajes, porque los planos generales se alternan muy bien con los planos de detalle. Fíjense, acá tenemos, este es Aquiles, y este es el detalle de esta misma escena o de otra. Entonces, están pegadas, no se puede hablar ni de cuadros, estas dos figuras están pegadas. Esta, por Euterpe, la musa de la música, ¿no? Hostiga mis tímpanos la oda testimonial. Este también es un problema médico, cuando uno tiene problemas en los tímpanos, ¿no? ¿Qué pasa, Aquiles, hijo de Peleo? ¿Os ha salido algo malo en el oráculo de hoy? Bueno, oráculo de hoy es horóscopo del diario Hoy, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que me interesa señalar es esta alternancia entre el plano general y el plano de detalle. Y acá aproveché y dije, igual les voy a poner el vaso de que les hablaba. Este es el vaso cerámico de la tumba de Micenas del siglo III a.C., con la hilera de soldados marchando como marchaban a la guerra. Y ahora sigo, porque si no, listo. Otra característica audaz, digamos, para el momento, ustedes piensan en el 72, es no englobizar todas las palabras de los personajes. Entonces, acá por ejemplo tenemos tenemos a Atenea enloquecida, histérica, también lo tenemos a Pegaso, que es como un ícono de la cultura griega, igual que esta figurita, que es que Partenón, claro. Entonces, con estos dos hace Grecia, digamos, la inspiración poética y la religiosidad atenea, ya lo tenés. Y entonces, acá tenemos un diálogo que no tiene ningún globo, solo el marco de la historieta, y acá está un Pancho Zeus tirado en las nubes, que tampoco tiene para su discurso ningún globo. Como vamos a volver a esa, sigo, porque si no, bueno, a ver, no, me pasé una. ¿Me pasé una? Sí. Oh. Ahí. Bueno, entonces vamos a empezar con la Ilíada. Yo tengo dos partes, vamos a ver si hacemos las dos, pero si no, aunque sea hagamos la primera. ¿Qué hora es? 11:30. Oh. Bueno, entonces, esta primera parte se dedica a la Ilíada, ¿no es cierto? Que tiene un recurso, un procedimiento celebratorio de intertextualidad que hace que toda la historia, como él la cuenta, esté enhebrada por los tangos de Homero Mansi. Entonces él, al Homero el rapsoda, el cantor, como lo fue Homero Mansi, el poeta, lo relaciona con Homero Mansi de manera permanente. Y entonces el canto épico, como dice acá, el canto épico, que es el de Homero, el rapsoda ciego griego, se transpone al registro tanguero. Entonces, Oscar Steiner, que trabaja mucho y trabajó mucho en la historieta, dice que esta transposición de lenguaje épico al lenguaje tanguero es una de las marcas de nacionalidad que marcó profundamente el proceso de constitución de la historieta argentina. Hacer que
textos que no nos pertenecían se volvieran argentinos, que como vamos a ver es lo que logra por este medio Roberto Fontana Rosa. Entonces, esta es la primer viñeta de la historieta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, alguien podría cantar esta milonga triste.